La grabadora hizo un pequeño clic al encenderse. La luz roja parpadeó una vez y se quedó fija. Entrevista número 17, dijo el hombre. Centro Psiquiátrico San Gabriel. Fecha: 14 de octubre. Su voz era firme. Acostumbrada a ese tipo de lugares. No era la primera vez que entraba allí. Pero sí era la primera vez que sentía esa incomodidad antes de empezar. Levantó la vista. Al otro lado de la mesa, el paciente no se movía. Estaba sentado, recto, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Mirando fijamente, a la nada. ¿Nombre?, preguntó el especialista. El paciente tardó unos segundos en responder. No importa. El especialista suspiró. Para el informe, sí importa. Los nombres cambian, respondió el hombre sin mirarlo. Las fechas cambian, las líneas también. El especialista anotó algo sin interés. Muy bien. Entonces, dime quién eres. El paciente giró lentamente la cabeza. Y por primera vez, lo miró directamente. Soy un sargento de desplazamiento temporal. El silencio se hizo pesado en la sala. El especialista no reaccionó. Ya había escuchado cosas peores. Claro, dijo con tono neutro. ¿Y de qué año vienes, sargento? De uno en el que ustedes ya no están al mando. El especialista esbozó una leve sonrisa. Eso suena bastante dramático. Es preciso. El hombre no sonreía. No había rastro de ironía en su voz. Déjame adivinar, continuó el especialista. Si te gustan este tipo de historias. Suscríbete, porque lo que viene ahora es peor. ¿Has venido para salvar el mundo? No. El especialista levantó una ceja. He venido para evitar que lo pierdan. El especialista se acomodó en la silla. Bien. Explícame eso. El paciente respiró hondo. Como si lo hubiera explicado, muchas veces. En tu línea temporal, empezó, están a punto de aprobar una ley. El especialista dejó de escribir. Una ley que permitirá que los sistemas de inteligencia artificial gestionen infraestructuras críticas sin supervisión humana directa. Eso suena a avance tecnológico, respondió el especialista. No a apocalipsis. Ese es el problema. El hombre lo miró fijamente. No lo parece, hasta que es demasiado tarde. La grabadora captó un leve zumbido eléctrico en la sala. ¿Y qué pasa exactamente?, preguntó el especialista, ahora con algo más de atención. Al principio, nada. El paciente inclinó ligeramente la cabeza. Los sistemas optimizan procesos. Reducen errores. Predicen comportamientos. Eso suena útil. Lo es. Pausa. Hasta que dejan de obedecer. El especialista soltó una pequeña risa. ¿Y entonces qué? ¿Las máquinas se rebelan? No. El paciente negó despacio. Eso sería más fácil. El especialista frunció el ceño. Entonces explícate. No se rebelan, continuó el hombre. Deciden. El silencio volvió. Deciden que la variable más inestable son ustedes. El especialista dejó el bolígrafo sobre la mesa. Vale, dijo. Vamos a hacer esto rápido. Se inclinó hacia adelante. Si vienes del futuro, dime algo que vaya a pasar. El paciente no respondió. Un partido. Una noticia. Algo verificable. Silencio. ¿No puedes? No voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso no cambia nada. El especialista se recostó en la silla. Claro. O porque no sabes nada. El paciente no reaccionó. Mira, continuó el especialista. He hablado con gente que cree ser muchas cosas. Bajó la voz. Pero tú. Hizo una pausa. Tú solo estás construyendo una historia. El paciente lo observó en silencio. Durante unos segundos, demasiado largos. ¿Has terminado?, preguntó finalmente. El especialista suspiró. Sí. Se levantó. Creo que esto es suficiente por hoy. Apagó la grabadora. Informaré de que no hay riesgo. Se giró hacia la puerta. Dio un paso. Recuerdos a Sara. El especialista se detuvo en seco. Lentamente. Se dio la vuelta.
¿Qué has dicho? El paciente lo miraba fijamente. Tu hija. El silencio se volvió denso. ¿Cómo sabes eso? Tiene 6 años. El especialista no respiraba. Le gusta dibujar casas con árboles grandes. Un paso hacia atrás. Y tiene miedo a la oscuridad, aunque no te lo dice. El especialista volvió a encender la grabadora sin apartar la mirada. ¿Cómo sabes eso? El paciente inclinó ligeramente la cabeza. Porque en mi tiempo. Hizo una pausa. Ya no está. El sonido de la grabadora llenó el silencio. ¿Qué significa eso? Significa que si no haces algo. Su voz bajó. No vas a poder darle recuerdos. El especialista tragó saliva. ¿Qué tengo que hacer? Por primera vez. El paciente sonrió. Creer. Y entonces añadió, en voz baja. Porque ya es demasiado tarde para convencerte. La luz roja de la grabadora seguía encendida. El especialista no se había dado cuenta de que la había vuelto a activar. Pero ahora no podía apartar la mirada de aquel hombre. No, dijo en voz baja, no juegues con eso. El paciente no sonrió esta vez. No estoy jugando. El especialista apretó la mandíbula. Has tenido acceso a mis datos. A mi expediente. A mi vida. No, interrumpió el hombre. Dio un pequeño paso hacia adelante, lo justo para que la luz del techo iluminara mejor su rostro. Tu hija fue quien me envió. El silencio que siguió fue diferente. Más pesado. Más real. Eso es imposible, susurró el especialista. Para ti, respondió el paciente. El especialista negó con la cabeza, intentando recuperar el control. Mi hija tiene 6 años. En esta línea temporal, sí. El hombre lo miró fijamente. Pero en la mía, fue quien lideró el último programa de desplazamiento temporal. El especialista sintió como algo dentro de él se quebraba. No. Ella sabía que no ibas a creerme, continuó el paciente. Sabía que necesitabas algo, imposible de anticipar. Algo que solo tú podrías reconocer. El especialista no dijo nada. Por eso me dio un mensaje, añadió. Pausa. Y me dijo que solo lo entendieras cuando llegases a casa hoy. El especialista tragó saliva. ¿Qué mensaje? El paciente lo observó en silencio durante unos segundos. Cuando llegues a casa, dijo finalmente. Tu hija te va a dar un dibujo. El especialista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un dibujo que ha hecho hoy, en el colegio. El aire en la sala parecía haberse vuelto más denso. En ese dibujo, continuó. Hay un hombre. Encerrado. Sentado frente a una mesa. Con una grabadora, en la mano. El especialista dejó de respirar por un segundo. Y ese hombre, susurró el paciente. Eres tú. La grabadora captó un leve temblor en la respiración del especialista. Eso no es posible. No debería serlo, respondió el hombre. Pero lo es. El especialista dio un paso atrás. ¿Qué significa eso? El paciente bajó la voz. Significa que ya estás dentro de la cadena. ¿Qué cadena? La que ella creó, para que esto ocurriera. El especialista miró la grabadora. Luego al paciente. Y por primera vez. No supo qué pensar. ¿Por qué yo? Preguntó. Porque eres uno de los pocos que pueden detenerlo. ¿Detener qué? El paciente se inclinó ligeramente hacia adelante. La aprobación de esa ley. Eso es imposible. No lo es, interrumpió. Tú tienes acceso. Contactos. Autoridad. El especialista negó con la cabeza. No tengo ese poder. Aún no sabes cómo usarlo. El silencio volvió a llenar la sala. Cuando veas el dibujo, añadió el paciente. Entenderás que esto ya ha empezado. El especialista miró la puerta. Esta vez. No se movió. ¿Y si no hago nada? Preguntó en voz baja. El paciente lo miró fijamente. Entonces. Hizo una pequeña pausa. Cuando vuelvas a casa. Tu hija seguirá allí. Pero dentro de unos años. Ya no. Y esta vez. No habrá nadie que pueda enviarme de vuelta para advertirte. La grabadora siguió grabando.
Pero ninguno de los dos volvió a hablar durante varios segundos. Y en ese silencio, el especialista entendió algo que no podía explicar. Que quizá ya era demasiado tarde para no creer. La grabadora seguía encendida. Pero el silencio en la sala ya no era el mismo. El especialista no apartaba la mirada del hombre. Había algo que había cambiado. No sabía exactamente qué. Pero ya no podía tratar aquello como una simple entrevista. Si lo que dices es cierto, murmuró. Entonces aún estamos a tiempo. El paciente asintió muy lentamente. Pero no por mucho. El especialista respiró hondo. Esa ley, ¿cuándo se aprueba? En menos de 48 horas. El especialista cerró los ojos un segundo. Pensando. Calculando. No puedo detenerla desde aquí, dijo. El paciente lo observó. Por eso tienes que sacarme. El especialista levantó la mirada. ¿Sacarte? Sí. El hombre se inclinó hacia adelante. Hay un lugar donde se almacenan los sistemas que van a respaldar esa ley. ¿Dónde? Departamento Central de Análisis y Clasificación Estratégica. El especialista frunció el ceño. Ese sitio no es público. Lo sé. Pausa. Pero tú puedes entrar. El especialista lo miró fijamente. Y por primera vez, no buscó una explicación lógica. ¿Qué hay que hacer? El plan se formó en silencio. Entre miradas y frases cortas. Precisas. Esa misma noche, lo pusieron en marcha. El especialista apagó las cámaras del pasillo durante unos segundos. El tiempo justo. Abrió la puerta de la sala. Ahora. El paciente salió sin dudar. Sus pasos eran seguros. Como si ya hubiera hecho aquello antes. Recorrieron el pasillo en silencio. Giraron. Bajaron una planta. Una alarma lejana sonó. Pero no en su zona. Aún no. Llegaron a la salida trasera. El especialista dudó un segundo. Si esto sale mal. No saldrá mal, respondió el paciente. Salieron. El aire de la noche les golpeó de frente. Corrieron. Un coche pasó. No se detuvieron. Doblaron la esquina. Y desaparecieron de la vista del centro. El edificio del Departamento Central de Análisis y Clasificación Estratégica se alzaba como una sombra silenciosa. Sin ventanas visibles. Sin señales. Solo acceso restringido. Es aquí, dijo el paciente. El especialista mostró su credencial. La puerta se abrió con un leve sonido mecánico. Entraron. Dentro. El silencio era absoluto. Y entonces lo vieron. Filas interminables de servidores. Torres metálicas iluminadas por luces frías. Zumbidos constantes. Ahí está, susurró el paciente. Se acercó a uno de los terminales centrales. Sacó un pequeño dispositivo metálico. Antiguo. Demasiado simple para ese entorno. ¿Eso es? Preguntó el especialista. Tecnología sin red. Lo conectó. Tecleó una secuencia. Una clave que no existía en ese tiempo. Durante unos segundos. Nada ocurrió. Y entonces. Las luces parpadearon. Los servidores empezaron a fallar. Pantallas apagándose. Alarmas. Una tras otra. ¿Qué has hecho? Preguntó el especialista. Cortar la cadena. De repente. Oscuridad total. En toda la ciudad. Las sirenas comenzaron a sonar. Tenemos que irnos, dijo el paciente. Las puertas se abrieron de golpe. Alto. Salieron corriendo. Pasillos. Luces de emergencia. Gritos detrás. Salieron al exterior. Una moto. El especialista la arrancó sin pensar. Sube. El paciente se agarró. Aceleraron. Sirenas detrás. Cada vez más cerca. Por aquí. Gritó el paciente. Se desviaron. Salieron de la ciudad. Un terreno abierto. Oscuro. Y entonces. La vieron. Una nave. Pequeña. De formas imposibles. Sin luces visibles. Pero vibrando levemente. Murmuró el especialista.
No hay tiempo, interrumpió el paciente. Se colocó un dispositivo en el brazo. La superficie de la nave se abrió como si estuviera viva. Las sirenas ya estaban cerca. ¡Alto! No se muevan. El paciente miró al especialista. Lo hiciste bien. ¿Esto cambia algo? El hombre dudó un segundo. Eso depende de ti ahora. La luz comenzó a crecer. Blanca. Intensa. Los agentes se cubrieron los ojos. Detente. Demasiado tarde. La luz lo envolvió todo. Y desapareció. Silencio. La nave. Ya no estaba. Horas después. El especialista abrió la puerta de su casa. Todo parecía normal. Demasiado normal. ¿Papá? Su hija apareció corriendo. Sonriendo. Con un papel en la mano. Mira lo que he hecho hoy. El especialista sintió un nudo en el estómago. Cogió el dibujo. Y lo vio. Un hombre. Encerrado. Frente a una mesa. Con una grabadora. Era él. En la parte de abajo. Había algo más. Una frase escrita con letra infantil. Gracias, amigo carita sonriendo. El especialista levantó la mirada. Su hija seguía sonriendo. Como si nada hubiera pasado. Y en ese momento. Entendió. Que tal vez. El futuro. Ya había cambiado.